Estamos de vuelta y yo quería hablar con ustedes sobre algunos de los temas que tienen que ver con la Comisión Interamericana y con esta norma de gobernabilidad democrática y lo que pasó con la resolución sexta de Montevideo y la relación con Cuba y los derechos humanos. Bueno, ¿se acuerdan de que le habían dicho a Cuba que no se podían expulsar a las dictaduras? Bueno, se trata de expulsar a Cuba en bastantes ocasiones, según el criterio de varios países, incluyendo México, entonces Argentina, bajo el gobierno de Frondizi, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador, era incorrecto separar a Cuba de la OEA porque la expulsión no figuraba, no era parte de la carta y el motivo de expulsión no era parte de la Carta de Bogotá. Entonces, lo que decían algunos de estos países es que usted tiene que ir primero, reformar la Carta de la OEA, para lo cual era bastante difícil y solo así Cuba podía ser expulsada. Finalmente, hay que decir que esto fue una situación en la cual para expulsar a Cuba, Estados Unidos tuvo que buscarse el apoyo de dictaduras de derecha de las más férreas, incluyendo la de Papá Doc en Haití, incluyendo la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, incluyendo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y acciones como cortarle la ayuda, restablecerle ayuda a países que eran parte de la OEA. Hay que decir, por ejemplo, que en la reunión que fue del Consejo Económico y Social en Punta del Este, entre el 15 y el 21 de agosto de 61, cuando se produjo la famosa reunión del Che Guevara con Richard Goodwin, esto se salió con un sabor difícil para Estados Unidos porque, como dijo Richard Goodwin en el informe que escribió para el presidente Kennedy, que se puede leer en la colección Frus de Foreign Relations de los Estados Unidos, él dice: cualquier esperanza de que la OEA actúe contra Cuba, decía Richard Goodwin, está muerta porque los países grandes, Brasil y México especialmente, no están preparados para comprar una acción que sería un gesto sin sentido a un alto costo interno para ellos. Había una simpatía de un gran grupo del centro izquierda a la izquierda, e incluyendo partidos como el Partido Demócrata Cristiano en Chile, con cuyos dirigentes Raúl Castro se encontró en el verano del 59, porque ellos tenían la esperanza de que Fidel Castro era un hombre que cargaba un crucifijo, todo ese tipo de cosas. Querían hacer una revolución en libertad sin una alianza con el bloque comunista, y como Fidel decía entonces que la revolución era tan verde como las palmas, ellos miraban eso con simpatía. Y varios países como México, como Bolivia, como Venezuela, como Brasil, como Argentina, se habían opuesto, incluso bajo la dirección del canciller venezolano de entonces, a la utilización del artículo 6, que es un artículo que describía la existencia de una amenaza a la paz en el hemisferio, el artículo 6 del TIAR, que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esa fue la razón por la cual todo el debate del tema de Cuba, que Estados Unidos presentó como una amenaza ideológica, como una relación peligrosa con la Unión Soviética, se dio en los marcos del artículo 39 de la Carta de Bogotá, que se refiere no a amenazas a la paz en el hemisferio, sino a, cito, problemas urgentes y de interés común. Finalmente, lo que había pronosticado Richard Goodwin en su informe y que había dicho el Che al llegar a Cuba, diciendo que él pensaba que en América Latina había suficiente resistencia a la expulsión de Cuba, a la separación de Cuba de la OEA, esa situación se fue deteriorando y usando otros documentos se llegó a discutir el tema de Cuba
como una amenaza al continente y se convocó a una reunión en Montevideo en la que terminó con la expulsión de Cuba. Las asimetrías de poder coercitivo, esto es algo que yo lo trato en un artículo que ha publicado la revista América Latina Hoy, del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca en España. Pueden buscarlo. El título del trabajo es Cuba y la OEA, cambio y continuidad, en el cual yo discuto este tema, la expulsión de Cuba, y al final el gobierno de Cuba fue separado de la OEA el 31 de enero de 1962, la resolución sexta de Montevideo, en la cual se incluyeron entre los 14 países que votaron contra Cuba o por su expulsión está, como decía, la Nicaragua de Somoza, el Haití de Duvalier y un conjunto de gobiernos de muy dudosa credibilidad democrática en las Américas. Golpe de Estado, había ocurrido varios golpes de Estado, incluso gobiernos como el de Arturo Frondizi fueron presionados después en Argentina y en Brasil. El gobierno de João Goulart son removidos por sectores militares que simpatizan con las posiciones más retrógradas de derecha y que cancelan la acción democrática contra gobiernos, y entre las cosas que le critican es que no fueron lo suficientemente duros en relación a Cuba. Entonces se aprueba la resolución que prohíbe cualquier comercio de armamento, material de guerra con La Habana, y una exhortación a usar otras sanciones comerciales. La resolución sexta de Montevideo le deja a Cuba apenas 2 lugares en el sistema interamericano. Un lugar es en la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Porque la Organización Panamericana de la Salud es parte de la Organización Mundial de la Salud. Y al ser parte de la Organización Mundial de la Salud, Cuba, y por el hecho de la prevención de pandemias, la colaboración en temas de salud, es tan importante que se entiende que Cuba no puede salirse de la Organización Panamericana de la Salud, más conocida por la OPS, y que ahora sabemos, por ejemplo, que ha sido víctima de un ataque por los sectores pro bloqueo que han inventado esa historia de Cuba como las misiones médicas cubanas, como un caso de esclavitud. No es que esas misiones no se le pueda criticar, se le puede criticar por varias cosas. Yo particularmente creo que puede haber una crítica en términos de políticas. Una crítica de política no es en términos de derechos, es una crítica en términos de lo que tú consideras paradigmático, mejor, etcétera. Pero hablar de que los médicos en esas misiones son esclavos es simple y llanamente otra de las acciones agresivas en la cual se usan temas de derechos humanos no para promoverlos, sino para darle al gobierno de Cuba con un bate de pelota en la cabeza. Y eso no es una promoción de derechos humanos. O sea, la adscripción a la normativa de derechos humanos dice, bueno, ¿qué cosa es un esclavo? Bueno, un esclavo es una persona que no se le paga por su trabajo, que está bajo el control, dominio de la persona que lo tiene esclavizado o de la institución que lo tendría esclavizado. La persona no puede renunciar a ese trabajo y largarse de vuelta al lugar de donde está. La persona no ejerce voluntariedad alguna al participar de ese trabajo, y cualquier cosa que usted diga, usted puede decir, yo por lo menos me parece incorrecto que les quiten el pasaporte, a mí me parece que ese es el punto más vulnerable, que incluso se les diga que no pueden traer a sus familiares a ese país. Hay cosas que hay que criticar, pero esclavitud no es. Y es un insulto decir que se trata de un caso de esclavitud a las personas que realmente son víctimas de la esclavitud. Por otra parte, también es mentira, esto es algo que han repetido en varios programas de televisión en Miami, que han dicho que la ONU ya ha declarado el uso de esas misiones médicas como esclavitud moderna. Eso es mentira. Hay reporteros de derechos humanos
sobre temas de trabajo forzados y eso, que han expresado su preocupación. Fíjense que no es lo mismo condenar que expresar la preocupación por específicas dimensiones de esas misiones cubanas de salud, que muchos países a su vez agradecen su presencia en sus países, incluyendo países del norte industrializado, como es Portugal, como es Italia, como es Andorra y otros. Entonces, esto es importante a ponerlo. La OPS queda allí y ahora ha sido víctima de un juicio bastante, ¿cómo diríamos? Falto de sustancia, pero con una maniobra leguleya, por la cual el gobierno de Cuba no va a venir a aceptar ser parte de un juicio bajo jurisdicción norteamericana, porque eso sería aceptar una soberanía limitada y los actos de un Estado que son legales y un Estado que no se considera, por ejemplo, un Estado terrorista, no tiene por qué aceptar que sus asuntos, sus actos de Estado vayan a ser juzgados en las cortes de un tercer país. O sea, no tiene sentido que en Estados Unidos se juzgue si usted no parte de la premisa de que Cuba no debe tener una inmunidad soberana, que los actos de Cuba en México vengan a ser juzgados en cortes de los Estados Unidos. Todo eso tiene un ardid legal, por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que no se pueda criticar, que no pueda haber una discusión. Puede haber otra política de promoción de derechos humanos que sea a través del compromiso, el intercambio y no como parte de la política de agresión con relación a Cuba. Bueno, se le deja a Cuba la membresía en la OPS, que Cuba acepta continuar participando, porque a su vez esa es la manera de participar en la Organización Mundial de la Salud en el hemisferio. Y la segunda sección, y esto es lo interesante, es que en la propuesta del secretario general fue que los derechos humanos no se paralizan y que Cuba debería seguir siendo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento fue que al ser Cuba signataria de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Cuba entonces quedaba comprometida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente aquí hay varias cosas. Primero, varios países han dicho que no había legitimidad ni legalidad al expulsar a Cuba. Segundo, la resolución era políticamente sumamente débil porque los que expulsaban a Cuba no la expulsaban por falta de gobernabilidad democrática, porque muchos de los 14 que votaron por expulsar a Cuba eran ellos mismos dictaduras militares. Por lo cual, no solo que estaban expulsando a Cuba por ideología, sino que si el tema era gobernabilidad democrática, había que expulsar a muchos de los expulsantes. Y por último, que Cuba decía, no voy a acatar una membresía o actividad alguna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si ustedes no me permiten participar de los beneficios de la membresía, si yo no tengo voz, sin representación, ¿cómo ustedes me van a condenar a mí en este sentido? Por eso fue que la comisión fue rechazada en varias ocasiones. La primera fue cuando el 27 de abril de 1900, no, el 27 no, en abril del 62, pidió monitorear la situación de los detenidos tras la invasión de Bahía de Cochino. ¿Y qué es lo que dice el canciller cubano Raúl Roa? Pero vengan acá, ¿cómo ustedes van a venir a pedir presencia en Cuba y a tratar de mediar para venir aquí a observar los derechos humanos cuando la OEA y ustedes no se han pronunciado contra la organización de una invasión militar contra Cuba, cuando en la jerarquía de principios del derecho internacional lo primero que hay es la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza? ¿Con qué derecho vienen ustedes a exigir aquí cualquier cosa? Si ustedes no han hecho lo mínimo que les toca, que es aplicar la Carta de la ONU, que fue creada, primero que todo, lo dice la jerarquía de la Carta de la ONU, para proteger a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Si ustedes han visto que un gran país, una potencia, ha organizado una invasión contra Cuba y no lo han condenado, y ahora vienen aquí a monitorear
a Cuba. Entonces, la respuesta es que Cuba no reconocía la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ni la OEA ni la Comisión habían dicho nada al respecto de la amenaza al derecho a la vida y la violación de la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza. En una segunda ocasión, cuando de nuevo la comisión habló de Cuba y le mandó una carta a Roa, Roa contestó al presidente de la comisión que como Cuba fue, cito, como Cuba fue arbitrariamente excluida de la OEA, el pedido de información es totalmente inadmisible. ¿Por qué yo recuerdo todo esto? Porque hay que recordar cuál es el origen de la desviación que hay en el tema de Cuba en la discusión de derechos humanos en el sistema interamericano. Si se hubiese actuado, y es una experiencia a seguirla considerando, usted tiene que actuar basado en sus principios. La mejor política a largo plazo es la política de honestidad, la política de los principios. Y en este caso, ¿qué se hizo? Se tiraron todos los principios, todo el derecho internacional al tacho, y entonces se trató de usar la ley internacional, se trató de usar el organismo multilateral para imponer la voluntad de la gran potencia a través de coacciones, sanciones contra Cuba, contra terceros países, incluyendo la remoción de gobiernos democráticos, porque no querían cerrar filas con la posición norteamericana de aislamiento contra Cuba. Entonces, ¿vamos a hablar de derechos humanos? Vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a actuar sobre los principios. Eliminemos la política de bloqueo completa. Restauremos la normalidad democrática del derecho internacional, de respeto por la soberanía, por la autodeterminación de los pueblos, y desde allí exigimos una democratización de Cuba y un cumplimiento de los derechos humanos. Pero hay que empezar por reconocer los errores que se cometieron y abusos y corrupciones de los principios que le hicieron un daño enorme a la legitimidad, a la legalidad del sistema interamericano y a la prédica de los derechos humanos. ¿Quiere decir eso que el sistema interamericano de derechos humanos es un desastre, que es una basura? No. Hay muchas cosas en las cuales ese sistema jugó un papel positivo en general. No con Cuba. Y con Cuba, la oposición cubana que ha predominado, la exiliada, sí ha hecho eco, ha cerrado filas con la política norteamericana hacia Cuba y por tanto no ha promovido los derechos humanos, no ha promovido el derecho, no ha aceptado el predominio del derecho internacional, no ha aceptado que los derechos humanos se basan sobre la ley internacional y por tanto yo no sé lo que han promovido. Habría que preguntarle a los que dicen cómo es posible promover los derechos humanos sin promover, sin aceptar la lógica de derecho internacional. Y entonces yo creo que lamentablemente esta nominación de Rosa María Payá, ¿cómo no sería un honor que un día haya un cubano en la Comisión Interamericana, un cubano o una cubana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay un experto de la calidad de los expertos que ha habido en esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que una comisión se supone que sea autónoma, que la integren expertos a título personal, gente que hayan desarrollado toda una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que debe ser primero que todo sobre la base del derecho internacional, que no lo ha hecho así Rosa María Payá cuando ha cerrado filas con la política de bloqueo. Y es importante que esto sea evidenciado. ¿Por dónde se originó esto? Esto ha llegado al punto que en la Asamblea General de San Pedro Sula, en 2009, después de la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, la quinta cumbre, la OEA acordó revocar la resolución sexta de Montevideo. Ahí hubo una gran discusión porque muchos países decían que había que pedir disculpas a Cuba y había que reconocer lo que es evidente. La mayor parte de los expertos lo reconoce y yo en el artículo mío lo explico pienso yo, bastante bien, lo desgloso, y es la idea de que se le hizo daño a la norma de gobernabilidad democrática cuando se usó el organismo multilateral, la Asamblea General de la OEA, para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es importante que aquí ustedes entiendan? Que no se puede entender esta nominación sino como continuidad de esa política de uso del organismo hemisférico multilateral
contra Cuba. Y hay que ver ahora qué credenciales tendría Rosa María Payá para ser electa miembro de esta comisión. ¿Quiénes han estado en esta comisión? ¿Cuál es la historia de esta comisión? Bueno, a eso vamos ahora. Voy a coger la segunda pausa y ya regreso con ustedes en minutos para entrar en esa fase de esta